Hola, ¿qué tal mis queridas amigas? Soy Gloria Paredes y ya estoy aquí una vez más para compartir con ustedes el paso a paso de este bonito calcetín o media tejido en la técnica de 2 agujas. Miren, en la parte de adelante tiene punto elástico 2x2 y una delgadita costura que permite dar la forma al piecito, ¿sí? O al calcetín en este caso. Aquí tenemos lo que se llama el punto de arroz 1x1 y no tenemos costura en la parte baja. Es muy parecido a un calcetín para niños que les enseñé a tejer ya antes, pero este trae la costura en la parte de arriba. Bien, para tejer lo hemos utilizado entre los dos colores, que usé colores distintos, pero puedes usar uno solo. He utilizado un aproximado de 70 gramos para el par, agujas del número 5 y la lana indicada para las agujas del número 5. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer este calcetín a 2 agujas en la talla 35 a la 38, es decir, con una base de pie que mide de 23 centímetros hasta más, ¿sí? Hasta podría ser 28 centímetros. Vamos a utilizar para el par 100 gramos de lana para las agujas de 5 milímetros y vamos a montar 55 o 56 puntos según el largo deseado, ¿sí? Si quieres que sea la media mucho más larga, pues montarás 60, 70 puntos dependiendo del largo que tú desees. Bien, a continuación vamos con el paso a paso. Miren, antes de todo quiero mostrarles esta mediecita o calcetín que tejí ya en un video que es para niños de 1 a 2 años. Y la que voy a tejer ahora se parece bastante, solo que esta trae la costura en la parte de la base. Y yo voy a poner la costura esta vez en la parte de aquí adelante, ¿sí? Tanto el modelo para adulto como el modelo de niño puede cambiarse. Pueden tejer este modelo que ya está en video para adulto y también pueden aplicar el modelo que voy a enseñar de adulto ahora con las medidas de niño, ¿sí? Ustedes escogen. Bien, solo para darles una idea de cómo es el modelito de este calcetín que voy a tejer, bastante parecido. Bien, vamos para allá. Bien, miren, en este caso yo monté 55 puntos y en vez de tejer elástico 1x1 como en el modelo anterior, he tejido elástico 2x2. Se dice así porque tiene 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Está tejido en base a 2 puntos cada uno, ¿sí? Bien, imaginemos que recién hemos montado los puntos y aún no hemos tejido nada para poder ver cómo es que se teje este punto de elástico 2x2. Como yo tengo 55 puntos, que es un número impar, el primer punto lo tejeré solito, solo un derecho, ¿sí? Si ustedes quieren ponen 56 y tejen 2 derechos. Y luego continuamos tejiendo así. 2 revés, bajamos la hebra, 2 derechos. Subimos la hebra, 2 revés, bajamos la hebra, 2 derechos. Esto es todo lo que vamos a tejer por varias carreras. Subo la hebra, 2 revés, bajo la hebra, 2 derechos. Así me voy a ir hasta terminar toda esta carrera. Bien, aquí estoy ya terminando esta carrera. Como les decía, tejiendo 2 puntos derechos, 2 puntos revés, ¿sí? Sin alterar esta serie o este patrón para que nos quede el punto así de parejito. Bien, si termino con 2 revés, comienzo con 2 derechos. Si termino con 2 derechos, comienzo con 2 revés. Otra forma de verlo es donde veo punto derecho, siempre tejeré punto derecho. Donde veo punto revés, siempre voy a tejer punto revés, ¿sí? Así voy a continuar por todas las carreras hasta tener la cantidad de carreras que ya tengo aquí. Voy a contarlas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carreras. Son 7 carreras. Yo voy a terminar esta carrera para continuar con el siguiente paso. Bien, entonces cuando ya he tejido mis 55 puntos por 7 carreras en punto elástico 2x2, lo que voy a hacer es cortar aquí esta hebra porque quiero trabajar con 2 colores. Pero si lo quieres hacer con un solo color, pues simplemente vas a seguir tejiendo. Y voy a cambiar por esta lana blanca.
Bien, una vez que ya hemos anudado el siguiente color, como les decía, en caso que ustedes quieran trabajar con dos colores, si no, continúan tejiendo con la misma lana. Estando por el lado derecho del tejido, ¿sí? Vamos a trabajar toda esta carrera en punto derecho. Toda la carrera va a ser tejida así, en punto derecho. Vamos a continuar entonces hasta terminar toda la carrera. Bien, termino entonces de tejer toda esta carrera en color blanco en punto derecho y voy en la siguiente carrera a empezar a tejer lo que viene siendo el punto de arroz. Es un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Pero recuerden algo, para tejer punto derecho bajamos la hebra, para tejer el punto revés subimos la hebra y tejemos hacia arriba. Punto derecho, bajamos la hebra, tejemos hacia abajo. Punto revés, subimos la hebra, tejemos hacia arriba. Así vamos a ir por toda la carrera tejiendo un punto revés, un punto derecho, ¿sí? Recuerden también que tenemos aquí en nuestro canal el curso básico a 2 agujas donde les enseñamos desde cómo montar o urdir los puntos hasta cada una de las puntadas, lo que viene siendo punto Santa Clara, punto de jersey, punto bobo, punto elástico 1×1, 2×2, punto arroz, arroz doble, arroz horizontal, en fin, perdón, vertical, en fin, muchos puntos tenemos allí, así es que si aún no sabes tejerlo, puedes visitar esos videitos. Así vamos a ir tejiendo un punto al derecho, un punto al revés, hasta llegar al final de esta carrera y luego les mostraré cómo tejeremos el resto de carrera, ¿sí? Continuamos así entonces, un revés, un derecho. Bien, así estoy terminando de tejer esta carrera, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho. Si termino en punto derecho, comienzo en punto derecho. Si termino en punto revés, comienzo en punto revés. Otra forma de hacerlo es donde veo punto revés, que es este que va horizontal, tejo al contrario punto derecho. Y donde veo punto derecho, tejo punto revés. Así voy a tejer todas las carreras, siempre tejiendo los puntos al contrario de lo que veo. Donde veo derecho, tejo punto revés. Bajo la hebra y donde veo revés, tejo punto derecho, ¿sí? Así voy a tejer todas las carreras hasta tener la medida que necesito. Así es como se ve el punto arroz. Y recuerden siempre que debemos de ir bajando y subiendo la hebra. Bajando para punto derecho, subiendo la hebra para punto revés, ¿sí? Así tejeremos todas las carreras. Donde veo revés, tejo derecho. Donde veo derecho, tejo revés. Así continuamos hasta tener el alto que queremos en nuestro tejido. Bien, como pueden observar aquí ya he tejido una cantidad de carreras que me da la medida que yo necesito. Se las voy a dar en centímetros para que ustedes vean cuánto es que mide, ¿sí? Tengo 8 centímetros y medio, un poquito casi hasta llegar a 9, 8 centímetros y medio vamos a decir. Y lo que vamos a hacer ahora es que voy a cambiar la lana al color verde. Si ustedes están tejiendo en un solo color, pues simplemente siguen en un solo color, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí es anudar estos tres hebritas de color verde. Ahí está, listo, aseguro. Y yo estoy trabajando ahora el cambio de lana por el derecho de mi tejido. Si ustedes están por el lado revés, van a hacer lo mismo, anudan y tejen toda una carrera en punto revés. Como yo estoy por el lado derecho, voy a tejer toda la carrera en punto derecho, ¿sí? Esa carrera es para evitar que nos salga la combinación en lo que es el punto elástico. Por eso vamos a tejer toda una carrera en punto derecho, así. Toda esta carrera en punto del derecho. Y si ustedes están por el revés, ¿no? Van a tener que anudar por este lado. Si se encuentran así, anudan por este lado y tejen toda la carrera en punto revés. Repito, estoy por el derecho y tejeré en punto derecho. Vamos a terminar de tejer toda esta carrera en punto derecho. Bien, entonces aquí estoy terminando de tejer toda esta carrera en punto derecho, ¿sí? Miren, ahora doy la vuelta y tengo ya la combinación de este lado, del lado del revés, para que no se vea por el lado derecho. Y ahora sí, ya teniendo todos los puntos en color verde, puedo empezar a tejer lo que viene siendo el elástico 2×2. Si no, esta combinación me quedaría por el lado derecho y se notaría mal, ¿sí?
Entonces empiezo tejiendo así, 2 puntos derechos, subo la hebra, 2 puntos revés, 1 y 2, bajo la hebra, 2 puntos derechos, subo la hebra, 2 puntos revés y voy a continuar tejiendo igual que tejía al comienzo, la misma cantidad de carreras, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carreras. Voy a tejer de la misma manera que tejí en la parte de aquí abajo para luego pasar ya al último paso, que sería el cerrar los puntos. Entonces vamos a tejer así 7 carreras en mi caso en punto elástico o pretina 2×2. Bien, aquí ya tejí la cantidad de carreras y estoy a punto de terminar esta última carrera para proceder a cerrar los puntos, ¿sí? Entonces 2 revés, 2 derechos, el último punto solo y vamos a rematar o cerrar los puntitos de la siguiente manera. El punto primero, que es punto derecho, lo pasamos sin tejer y luego vamos a subir la hebra para tejer este punto revés, ¿sí? Y el anterior lo pasamos por encima. El que sigue es un punto revés, también lo tejo en punto revés y el anterior lo paso por encima. Aquí tengo 2 derechos que voy a tejer en punto derecho. Tejo en punto derecho y el anterior pasa por encima, el siguiente también derecho y el anterior pasa por encima. Subo la hebra porque tengo 2 revés y tejo el punto revés y el anterior pasa por encima. El que sigue es revés, lo tejo en revés y el anterior pasa por encima. Así voy a cerrar los puntos tejiendo los derechos en punto derecho y los puntos revés en punto revés. Lo voy a hacer allí un poquito más cerquita. Miren, aquí tengo 2 puntos derechos. Bajo la hebra, tejo el punto derecho y el anterior pasa por encima. El siguiente es derecho, lo tejo en derecho y el anterior pasa por encima. Los que vienen son 2 revés, levanto la hebra, tejo revés y el anterior pasa por encima. El siguiente es revés, tejo revés y el anterior pasa por encima. Así voy a ir respetando conforme están los puntos. Los que son derechos los tejeré derecho, los que son revés los tejeré revés. Así voy a cerrar todos los puntos hasta el último que está en mi aguja izquierda. Bien, miren, cerré todos los puntos hasta el último y aseguré aquí pasando el cordoncito por el último punto. Así que voy a hacer ahora, este es el derecho de mi prenda y voy a traer los 2 derechos así, de esta forma, ¿sí? Y voy a empezar a coser desde aquí. Aquí voy a acercar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver bien y no quede duda de nada. Vamos a tomar cada uno de los puntitos. Voy a ingresar con mi aguja con la lana del color que corresponde. Así. Voy a asegurar ahí la lana. Voy a volver a pasar otra vez para que quede muy asegurada. Y luego voy a ir aquí al punto que tengo al frente, ¿sí? Así. Luego voy a pasar por aquí en el siguiente puntito. Ahí creo que se ve mejor. ¿Sí? Y luego aquí, miren, de aquí, de afuera hacia adentro. Así. Y luego voy a tomar este puntito que está aquí, el que sigue, hacia adentro, siempre hacia adentro. Y luego voy a tomar el que sigue aquí, hacia adentro también. Uno por uno. Si no los estoy uniendo al otro, no estoy tomando 2 puntos, sino solo uno, miren. Tomo el de aquí, de afuera hacia adentro, así. Y paso. Traigo toda la lana. Luego tomo el otro punto, de afuera hacia adentro. Y paso toda la lana. Así, de esta manera no se va a notar la costura. Sí, miren, aquí tengo 2 puntos revés y aquí tengo 2 puntos revés que tienen que casar cada uno como corresponde. Este con este. Perdón, se me cruzó la lana. Ahí. Ahí está.
y luego el segundo punto revés con el segundo punto revés de aquí. Así, de esta manera vamos a coser toda esta parte verde hasta llegar aquí. Miren, como pueden observar, he cosido todo de la manera que les mostré hasta llegar aquí. Aquí tengo estas hebras que son del inicio y del final del tejido, pero aquí primero voy a dar un remate asegurando bien la última puntadita, ¿sí? Allí para que no se nos vaya a soltar. La pasamos de nuevo. Esta hebra no la voy a cortar, lo que voy a hacer es anudar aquí también esta hebrita, ¿sí? Una y dos veces, y la voy a cortar dejándole un poquito largo para poder ocultarse, y luego lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren. La pongo así para adentro y voy a tomar mi aguja y a manera de hilván voy a entrar y salir por cada uno de los puntitos, así. Así, miren. Así vamos a ir pasando. Lo más pequeño que podamos hacer las puntadas. ¿Sí? Vamos a recoger toda esta parte. Así, miren. Hasta llegar aquí donde empezamos. Bien, ahora vamos a poner esto hacia adentro y vamos a tirar de la lanita para cerrar muy bien, muy bien. Vamos a pasar la agujita hacia adentro por un orificio cerca a donde hemos terminado. Aquí está nuestra hebra, por aquí vamos a ingresar. Así. Vamos a poner por el revés nuestro calcetín. ¿Sí? Así. Ya salimos por aquí. Ahora vamos a ajustar bien, bien, bien. Miren, aquí está todo lo que hemos recogido. Allí. Ajustamos bien. Les recomiendo que si su lana es muy suave, entonces usen un pabilo o un hilito. No se va a notar si es de otro color. Usen un hilito, el que puedan templar con fuerza, para que no se vaya a descoser esta parte, ¿sí? Entonces, si la lana no resiste mucho, es mejor cambiarla por otro material solo en esta parte para que no se nos desbarate nuestro tejido. Y bien, una vez que hemos asegurado bien, vamos a perder entre el tejido esta hebrita para poder cortarla. Bien, ahí está. Cortamos al ras. Vamos a retirar este hilo y con estas hebritas hacemos lo mismo. ¿Sí? Lo que yo hago es primero poder pasar así entre el tejido la aguja. Así, y luego tomo las hebras, las introduzco por la aguja y las paso por entre el tejido, acomodo así y luego corto el excedente. Ya están ocultas. Vamos a limpiar de todas las hebritas que nos estén quedando nuestro tejido por todos lados y vamos con el siguiente paso. Y ya está, miren, escondí todas las hebritas que tengo y voy a ponerlo ahora sí por el derecho. Este es el lado revés donde está el cambio de color, ¿sí? Entonces ponemos así por el derecho nuestro calcetín. Y ahora van a ver la forma que tiene. Acá está la parte que hemos recogido todos los puntos y queda así. Lo vamos a probar entonces en nuestro piecito de molde. Y miren qué bonito quedó nuestro calcetín. Ahí está.
Pueden observar cómo es que toma forma en la puntita donde hemos recogido los puntos y cómo es que se aprecia por la parte de abajo donde no hay costura. A diferencia de este otro modelo que tengo aquí, que tejimos en la talla de niño, que es muy parecido, pero si ustedes observan no es igual. Aquí en la parte de adelante no tenemos costura y aquí tenemos elástico 2×2, aquí elástico 1×1. En esta parte tenemos punto Santa Clara y la costura va en la parte baja, ¿sí? Aquí no tenemos punto Santa Clara, sino punto arroz 1×1. Ahí está. Y la costura va en la parte de adelante para los que no les gusta pisar la costura. Aunque en este modelito yo les enseñé una forma muy bonita de coser, que se llama costura plana, donde no se siente la costura, ¿sí? Tocamos aquí, está igual. Bien, cualquiera de estos dos modelos ya están para ti. Uno con la costura en la parte de arriba y el otro con la costura en la parte de abajo. Bastante parecidos, pero no son iguales. Bien, así quedó nuestro calcetín, botita, como quieras llamarlo, media, en fin. Espero que haya sido de tu agrado, que te animes a tejerlo porque está facilito como todo lo que hacemos aquí en Vivir Tejiendo, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Un besito, que mi buen Dios les siga bendiciendo.